4 relatos de suspenso. Número 1. El camino. Fue una noche que mis temores se hicieron realidad. Esa noche en particular estaba muy oscura. Por la mañana había llovido y no había luna. Estaba nublado y había niebla por todos lados, haciendo que todo el camino se llenara de una atmósfera más perturbadora. A mitad del camino había una empalizada que había sido llevada por la lluvia, que me impedía continuar. Tendría que rodear y llegar a casa de Mardonio por un camino aledaño aún más estrecho y entre árboles. Mi corazón comenzó a latir y una sensación de claustrofobia me invadió. No se escuchaba ningún ruido. Solo veía a lo lejos el candil de la casa del viejo. Corrí hacia él y al llegar, toqué la campana para que me atendiera rápido, pero no salió. Comencé a buscarlo por los alrededores, y fui a la parte trasera de la casa para ver si lo veía. El lugar estaba vacío. Pude ver los atados de leña en el fondo y tomé uno. Antes de salir me di cuenta que el cuartucho donde dormía Mardonio estaba llena de cosas raras, cráneos de animales y hierbas de todas clases. Un enorme perol con algo hirviendo y pedazos de piel que parecían ser de cerdo regados por todas partes. No quise ahondar más y me fui de ese sitio. El regreso se me hizo más pesado, mis pies llenos de lodo y el peso de la leña me impedían avanzar. Entonces mis sentidos se alertaron ante una sombra que se movió de entre las ramas. Mi corazón se aceleró y comencé a sudar y a respirar con dificultad. Escuché el sonido de un animal detrás de mí y no quise voltear, pero al escuchar de nuevo más cerca tuve que hacerlo. Fue entonces que mi imaginación y mis pesadillas tomaron forma. Entre las ramas caídas de los árboles estaba una figura negra. Tiré la leña y saqué una pequeña lámpara de llavero. Iluminé con la tenue luz y el terror me invadió. Era una criatura horrible, entre animal y hombre. Tenía extremidades largas y delgadas y unas manos con dedos largos y garras. Su piel parecía aceitosa y con pelambre y un par de ojos que ardían en la oscuridad. No tenía una forma definida. Era una mezcla de animales con rasgos humanos. Emitió un gruñido y comenzó a caminar lentamente apoyado en sus 4 extremidades. Lentamente retrocedí y comencé a correr con todas mis fuerzas, y sentía que esa cosa venía tras de mí. Corrí desesperado por escapar de aquello, pero lo podía sentir atrás de mí. Sentía su aliento en mi nuca, sentí como algo lograba alcanzarme y un ruido de algo romperse. Cuando llegué a la carretera y a la salvación, mi corazón estaba a punto de estallar, me dolía el estómago y comencé a vomitar. Como pude llegué con mi tío y le conté lo que me había pasado. Me reprendió por no haber traído la leña y me castigó por haberlo desobedecido. Me dirigí a la casa, a mi cuarto y noté algo que me heló la sangre. Mi camisa estaba rota de la espalda, algo la había desgarrado desde la nuca hasta la espalda baja, como si una garra afilada me hubiera tratado de agarrar. Eso me asustó todavía más, y me puse bastante mal. Esa noche no pude dormir, veía a través de la ventana aquel camino, esperando ver esa figura. A la mañana siguiente mi tío me mandó a mi casa. No quise quedarme más en ese lugar. Llegué a Valles enfermo y lleno de miedo. Nunca regresé con mi tío. No le conté a mis padres lo que había pasado. Me habrían reprendido por mentiroso. Viví atormentado desde ese entonces. El miedo me había quebrado. Por las noches me era imposible dormir. No salía a la calle y dejé de dormir. Toda esa situación me enfermó gravemente de los nervios, al grado de querer suicidarme en varias ocasiones. Fui creciendo y mis temores fueron quedando atrás. Entré a la secundaria, empecé a jugar fútbol, a manejar y a salir con jovencitas. Los años pasaron y de alguna manera se me olvidó lo que acechaba en la oscuridad. El recuerdo aún permanecía en un lugar perdido en mi mente.
pero era un recuerdo de mi infancia. Fue hasta el año 2006 que tuve que volver y recordar aquel momento. Mi tío había muerto, mi padre y yo fuimos a su funeral y después de enterrarlo, la esposa ofreció una merienda en su casa. El vivero seguía igual a pesar de los años. La casa de mi tío era más grande de lo que recordaba y entonces pensé en Filemón y Jaciel. Fui a su casa para visitarlos y me encontré con un Filemón ya casado y con 5 hijos. No me recordaba, pero conforme íbamos platicando me contó muchas cosas. Hasta que pregunté por Jaciel. Oye, ¿y tu hermano? ¿Cómo está? Jaciel, su cara cambió de alegre a perturbado. Me miró con seriedad y se levantó de la mesa y tomó su café, le dio un sorbo y me empezó a contar. Poco después de que tú te fuiste, Jaciel desapareció. Había ido por leña con el viejo Mardonio y ya no regresó. Fue una noche. Al día siguiente comenzamos a buscar por todos lados, en la ciénaga, en los cerros, en el ojo de agua. En ninguna parte lo hallamos. Hasta una semana después, cerca del cerro, en aquel lugar donde íbamos a buscar conejos, yo y mi papá lo encontramos. Estaba entre los árboles. Su cuerpo fue desgarrado, sus extremidades habían sido arrancadas dejando jirones de piel. Su cabeza estaba aplastada con los ojos salidos de sus cuencas y había un reguero de sangre y vísceras por todos lados. Solamente sus pies no aparecieron. La policía dijo que había sido un animal. Imposible. Los conocía a todos y no existía ninguno que hiciera ese daño. No quisieron ahondar más. Fue después que encontramos lo que mató a mi hermano y le dimos muerte. Después de esa plática me levanté de la mesa y me despedí de Filemón, el cual se quedó viendo al cerro sin decirme nada. Mientras regresaba a la casa de mi tío, pensaba que el pequeño Jaciel no había tenido tanta suerte. La obscuridad lo consumió. Miré el camino donde había tenido aquella experiencia. Un montón de recuerdos regresaron a mí, mis piernas comenzaron a temblar y miré a lo lejos. El camino ahora tenía varias casas alrededor. No era más un lugar solitario. Quise vencer mis miedos y caminé por esa calle. Aún era terracería, pero no estaba deshabitado. Caminé por un rato y no encontré el jacal de Mardonio, el señor de la leña. En cambio había una parcela con caña sembrada. A un lado había una casa de material, con unos niños jugando y un viejo sentado en una gran piedra. Le pregunté qué había pasado con el señor Mardonio. Se me quedó viendo con unos ojos de ira y recelo. Escupió una flema asquerosa y le dio una calada al cigarro que traía y me dijo firmemente: a ese cabrón lo matamos hace años allá en el monte. Mi hijo le metió 2 plomazos, ya debía muchas. Después de la muerte de varios niños nos dimos cuenta que era un pinche nahual. Lo cazamos hasta que dimos con su madriguera allá en el cerro. Quemamos su casa y todo. Mi hijo dice que también quemó su cuerpo allá en el cerro, sin decir nada. Me di la media vuelta y comencé a pensar que me había salvado aquella noche. Había escuchado leyendas y dichos sobre los nahuales. Nunca pensé que fueran ciertos hasta ese día. Fui por mi papá y nos regresamos a Valles. Nunca más regresé a aquel sitio. Eduardo Liñán. Número 2. Pasos y sombras en la noche, cobijados de la intensa lluvia, bajo sus respectivos paraguas, marchaban sobre el camino embarrado. Los relámpagos iluminaban de forma intermitente la oscura noche, y los truenos se escuchaban por doquier, amenazando con despertar el sueño eterno de los difuntos allí enterrados. En aquella lúgubre y tormentosa noche, ambos iban provistos con linternas que iluminaban su incierto camino entre las tumbas. Hacía una noche de perros. La furia de la lluvia convertía el camino en un cenagal, en un pequeño río de agua densa y oscura.
Al mezclarse con la tierra, las botas de ambos caminaban despacio entre los charcos que se iban formando a su paso. En la parte norte del tenebroso cementerio había varios tétricos panteones funerarios. ¿Cuál de ellos es?, preguntó el brujo alzando mucho la voz, para que la joven Amanda pudiera escucharlo, por encima del estruendo que causaba el continuo repiqueteo de la lluvia sobre el grisáceo mármol de las lápidas, y del atronador ruido que producían los continuos y numerosos truenos. Jory Bremen tenía la garganta bien resguardada del frío y la humedad circundante, envolvente por una gruesa bufanda de lana con dibujos de cuadros grises y marrones, por encima de su chubasquero negro. Amanda, que estaba protegida de la demencial tormenta con un llamativo chubasquero de color amarillo, y cubría su cabeza con la amplia capucha, le contestó: «Es aquel de allí». El más grande le dijo dirigiendo el haz de luz de su potente linterna hasta la construcción funeraria. El amigo y colega de Amanda resopló porque era uno de los más alejados del camposanto, y el que parecía tener un mayor aire fantasmal, debido a que era el más aislado y solitario. «Bien, vaya noche que hemos elegido para venir hasta aquí», se quejó, hablando con voz muy fuerte, para hacerse oír entre el estruendo de los rayos que caían sin piedad alguna, no muy lejos de allí. «Bueno, Jory, yo quería venir lo antes posible. El espíritu de mi hermana me lo pidió hace 2 noches», le contestó con voz compungida, y apenas audible para su acompañante. «Ya, lo entiendo», le dijo resignado. Llegaron hasta el mausoleo, y Amanda empujó la puerta enrejada y herrumbrosa, que se encontraba con la cerradura abierta, y que rechinó sobre sus goznes mohosos y semioxidados por la humedad. Poco después penetraron en el amplio recinto del antiguo panteón familiar, cuyas oquedades en las altas paredes estaban llenas con los féretros y las calaveras de varias generaciones de la familia Battles. Número 3. El espejo. ¿Quién era él? ¿Cuál era la razón de su existir? ¿Qué era lo que deseaba realmente? ¿Qué es lo que piensa al mirarme así? Eran preguntas que siempre rondaban mi enmarañada mente junto con muchas otras más, a las cuales jamás pude encontrar una respuesta perfecta para encajar en tal complejo rompecabezas de cuestionamientos existenciales. Todo se encontraba en mi psiquis, pero a su vez aquella serie de interrogantes inconclusos se veía reflejado también en el otro sujeto, aquel que habita paralelamente en mi reflejo, en cada pequeño o gran espejo independientemente de su antigüedad o lugar que ocupe en el espacio. Cada vez que veo hacia una superficie de agua u objetos en mi entorno, donde también parece poder pertenecer y observarme, siempre está ahí o allá, donde quiera que vaya, no puedo librarme de él ni de su aterradora mirada, que se filtra por entre medio de mis más profundos niveles de conciencia y subconsciencia, alterando la manera de percibir mi mundo, o nuestro mundo. Hay veces que quisiera indagarlo y así resolver el gran misterio que me mantiene prisionero de un extraño yo, aquel que vive en el espejo, aquel que siendo yo no lo es para mí, de aquel cuyas maquinaciones me producen escalofríos en cada contacto visual, sincronizado tras cada parpadeo de ambos, que es lo que hace cuando no lo estoy viendo, o cuando él no me está viendo, a dónde va, o lo aún más esencial, a dónde voy cuando no me está viendo. ¿Será que ambos pertenecemos y somos dueños de nuestro otro yo, que somos parte de nuestro reflejo, y cada uno es necesario para el otro? Estando frente a frente, creo que está tramando algo. A cada instante, no puedo darle la espalda, ni pensar mi próximo movimiento. Esto tiene que acabar. Tengo que encontrar una solución a este laberinto de opciones e interconexiones de posibilidades no resueltas. Ya no hay salida más que el hecho irrefutable de que la supervivencia de uno de los dos
es imperativa para poder continuar con lo que sea que deba hacer. Pero ¿cómo adelantarme a lo que está por venir? ¿Cómo pensar sin que él piense lo mismo? ¿De qué manera actuar sin que actúe de idéntica forma a mí? ¿O es acaso que yo obro en consecuencia de sus decisiones y acciones? ¿Quién es dueño del otro y de sus propios pensamientos? Trato de observarme, o observarnos, desde afuera, una tercera persona, y imaginarme sin el otro. ¿Cuáles son mis sueños y aspiraciones futuras? ¿Tengo otra vida además de la ahora? Las respuestas tampoco venían a mí, de ninguna manera. No hay forma posible para explicar tan anormal y desesperante situación real o irreal. Ya nada es lo que parece ser. No sé si existe en algún universo físico o soy solo parte de un sueño sin despertar de mi otro ser. Un infinito caos invade mi alma, con la incertidumbre de no saber quién va a desaparecer de los dos. Mi reflejo continúa llevándome hacia los más recónditos rincones de mi yo interno. No sé qué sucederá a cada segundo posterior a este. ¿Quién acabará con quién? Busco, pero no encuentro la respuesta al acertijo, y no hay manera de comprobar si mi contraparte está en el mismo nivel de razonamiento en el que estoy actualmente. Resolví causarle dolor a costo del mío. Tomé la hoja de una cuchilla para afeitar y comencé a escarbar lentamente en mi piel para insertarla. Fui levantando poco a poco la piel en mi mejilla, incrustando pausadamente el afilado objeto. Gritamos, en medio de llanto y sufrimiento, pero debíamos continuar. La sangre brotaba de manera descendente a través de nuestros rostros. Nuestras miradas continuaban fijas en el otro en todo momento, sintiendo en carne propia un horripilante sentimiento de terror que nos helaba la respiración. Diminutas y gélidas gotas de sudor recorrían nuestros cuerpos, naciendo desde la base del cuero cabelludo, dando una tortuosa sensación de que comenzábamos a congelarnos aceleradamente. Los corazones parecían pausarse intermitentemente uno con el del otro a la vez, produciendo una tétrica melodía reverberando en cada límite de nuestras extremidades óseas. Las mismas vibraciones sonoras, acopladas al unísono, escuchándose más y más fuerte cada vez. Era más difícil de padecerlo con el correr del tiempo, penetrando con el mencionado objeto punzante en sus pieles a una creciente profundidad. ¡Ah!, exclamaron en expresión de tanto suplicio, y sin siquiera procesar la idea en su intelecto, cogió otra cuchilla y la clavó dentro de sus pupilas, justo en el centro, y en medio de un mar de llanto y gemidos de aflicción. Ambos golpearon fuertemente al otro de un puñetazo, destrozando el espejo en su totalidad. Todo desapareció tras ese suceso. Yo desaparecía junto con la tenue luz que se degradaba segundo a segundo. Solo quedó penumbra, oscuridad y la nada absoluta, y en mi ser, o la ausencia del mismo. Una última pregunta surgió de aquel vacío incomprensible: ¿cuál es mi nombre? Por primera y última vez, conocía la respuesta a aquel interrogante, aquel que soy y siempre fui, mi única forma de existencia, si se le pudiera llamar así, tan solo un reflejo. Número 4. Una noche para recordar. Los humanos siempre piensan que las criaturas de la noche aborrecemos todo lo que es sagrado, veneran cruces, construyen iglesias, bendicen el agua y rezan a sus dioses antes de irse a dormir. Montón de idiotas. Lo único que los humanos logran con sus santurronadas es atraer a los de mi estirpe, almas inocentes listas para ser violadas. Sangre joven y virginal rogando ser estrujada de la carne para ser vertida sobre suelo corrompido por el acto de la sodomía. Se me hace agua a la boca de tan solo pensarlo. Ha sido una buena jornada,
En la iglesia del pueblo que arrasé había un monje que puso todo de sí para proteger a la joven aprendiz de sacerdote que escapa de mí en estos momentos. Me aseguré de recompensar su valor dándole una muerte miserable y llena de dolor, y dejé su cadáver para que fuese violado y devorado por los coyotes. La pequeña sacerdotisa corre de mí, como si el mismísimo Satanás le persiguiese, pero no tiene tanta suerte. Soy algo mucho peor que eso. Podría matarla sin ningún problema, ni los soldados del pueblo, ni las mujeres que dejaron atrás a sus retoños para huir de mí pudieron escapar de mis garras. Quieta, o te clavaré al suelo, le enseño a la frágil criatura mis largas y afiladas garras, negras como las almas de los condenados a las llamas Averno, porque soy la única que dejaste con vida. Demonio, me pregunta con una voz que se quiebra entre sollozos. Me rió a carcajadas. Ya devoré carne humana de sobra para saciar mi hambre y despejeje tantos niños vivos que se volvió monótono. Mi gula y mi morbo han sido saciados, al menos por hoy vuelvo a reír, y esta vez de forma que hasta en los cielos se escucha mi grotesca burla. Me preguntas por qué aún no te mato, pequeña. No es obvio, querida, porque quiero demoler tu ímpetu y desgarrar tu carne con mi carne una y otra vez. No te mataré aunque lo supliques, pues voy a corromperte hasta el punto en que disfrutes el martirio. Solo entonces te mataré. Si te portas bien, tu muerte no será tan dolorosa. Mis colmillos reflejan con intensidad la luz de la luna cuando me relamo y mis ojos rojos se inyectan de sangre al dilatarse. Será una noche para recordar.